Cuando empecé a aprender español, pensé que los hablantes hablaban a la velocidad del rayo. No podía seguir las frases. Las palabras sonaban como una larga canción sin pausas. Me preguntaba cómo era posible entender tanto sonido junto. Me sentía frustrada y un poco perdida. Mis primeras impresiones. En mis primeras clases de español, me sentía tranquila cuando leía en voz baja. Las frases en el libro eran claras. Podía mirar cada palabra, pensar un poco y luego seguir. Tenía tiempo para comprender. Pero cuando escuchaba un audio o un video, todo cambiaba por completo. El ritmo era distinto. Oía muchas sílabas seguidas, sin espacio entre ellas. Era como si las palabras se empujaran unas a otras. A veces reconocía una palabra, pero enseguida llegaban 3 más. Perdía el sentido. Me frustraba, porque en el papel era fácil, pero en el oído no. Recuerdo que mi profesor decía una frase corta, quizá con 5 palabras, pero yo la sentía larguísima. Mi mente intentaba atrapar cada sonido y se cansaba muy rápido. Al final de la clase, me dolía la cabeza. Pensaba que los españoles hablaban más rápido que los ingleses corriendo un maratón. No entendía cómo podían hacerlo sin equivocarse. Con el tiempo, comprendí que no era velocidad real, sino falta de práctica auditiva. Pero en ese momento, todo sonaba como un río de sonidos imposibles de detener. Comparación con el inglés. En inglés, muchas palabras suenan fuertes y separadas. Hay pausas pequeñas entre frases. Cada grupo de palabras tiene su propio ritmo. Si quiero enfatizar algo, hago una pausa o cambio el tono. El oído puede descansar. En español, no pasa lo mismo. Las palabras se enlazan sin interrupciones. No hay grandes cambios en el ritmo. Las sílabas son más cortas, y cada una tiene casi el mismo peso. Eso crea una sensación de continuidad. El idioma parece avanzar sin parar. En inglés, una palabra puede ser larga, con vocales estiradas. En español, casi todo se pronuncia igual de rápido. No hay tantas vocales largas ni silencios entre sonidos. El resultado es un flujo constante, como una cinta que no se corta. También noté que en inglés hay más reducción de sonidos. Por ejemplo, decimos wanna en lugar de want to, o gonna en lugar de going to. En español, cada sílaba se pronuncia. Pero el ritmo es tan parejo que parece más rápido. Es curioso, en inglés omitimos sonidos, y aún así el español parece más veloz. Comprendí que los dos idiomas siguen ritmos distintos. El inglés tiene un ritmo basado en el acento. El español tiene un ritmo basado en las sílabas. Por eso, cuando escucho español, mi oído inglés se confunde. Mi cerebro busca acentos y pausas, pero no las encuentra. Las palabras se unen. Una de las razones principales por las que el español parece tan rápido es la unión entre palabras. Los hablantes no separan cada palabra como en los libros. En la conversación, los sonidos se mezclan de forma natural. Por ejemplo,
Si una palabra termina con vocal y la siguiente empieza con vocal, las dos se unen. Todo está bien suena como todo está bien. La amiga suena casi como la amiga. Para un principiante, eso es una pesadilla. No hay fronteras claras entre palabras. A veces, también desaparecen algunos sonidos suaves. Cuando una frase es muy común, el hablante la dice de memoria, sin pensar. El resultado es aún más rápido. Y si la persona habla con emoción, la velocidad aumenta todavía más. Yo intentaba repetir esas frases, pero no podía. Me faltaba el ritmo natural. Mis pausas eran muy largas. Mis palabras no se conectaban. Poco a poco, empecé a practicar uniendo sílabas. Repetía frases sencillas como ¿qué estás haciendo?, hasta que sonaban más fluidas. Descubrí que esa unión no era un error. Era parte de la música del idioma. En español, las palabras no viven solas. Se apoyan unas en otras. Forman una corriente continua que da fuerza y armonía al discurso. Cuando entendí eso, el español empezó a sonar menos caótico. Aún era rápido, pero ya no me asustaba. Sabía que detrás de esa velocidad había una estructura lógica, una forma natural de conectar ideas y sonidos. El ritmo del idioma. El español tiene un ritmo muy constante. Cada sílaba dura casi el mismo tiempo, como si todas tuvieran el mismo valor. No hay sílabas fuertes ni débiles. El resultado es un flujo continuo, uniforme y firme. Esa regularidad da la sensación de rapidez, aunque en realidad los hablantes no corren con las palabras. En inglés, en cambio, el ritmo es diferente. Algunas sílabas se alargan y otras se reducen. En una frase inglesa, hay sonidos que destacan y otros que casi desaparecen. Eso crea pausas naturales. El oído tiene tiempo para respirar. En español, ese descanso no existe. Cada sílaba llega justo después de la anterior, como pasos regulares sobre el suelo. Cuando empecé a escuchar español, me parecía que todo sonaba igual. No podía encontrar el acento principal. Cada palabra parecía tener la misma importancia. Después entendí que ese equilibrio es parte del encanto del idioma. El ritmo español no cambia tanto como el inglés, pero su energía es constante. Esa igualdad también hace que la música del español sea diferente. Suena más fluido, más conectado. No hay golpes fuertes ni silencios largos. Por eso, cuando un hablante nativo conversa, todo parece una cadena rápida, sin saltos. Con el tiempo, noté algo curioso. Cuando yo hablaba español, lo hacía con ritmo inglés. Dejaba pausas que los demás no hacían. Eso sonaba raro. Poco a poco aprendí a seguir el compás correcto. Descubrí que no se trata de hablar más rápido, sino de mantener un pulso estable. Es casi como seguir el ritmo de una canción que no se detiene nunca. La pronunciación. La pronunciación del español es clara, pero también muy continua. No hay tantos cambios en la forma de los sonidos. Cada vocal se pronuncia completamente,
y eso hace que las frases parezcan más densas. En inglés, muchas vocales se reducen o cambian según su posición. En español, no. Cada vocal conserva su forma, y eso mantiene el flujo constante. Los sonidos son más seguidos, sin pausas largas entre ellos. Las palabras se encadenan sin esfuerzo. Un hablante nativo no necesita pensar en cada palabra. Su boca y su mente ya conocen el camino. Pronuncia frases completas como si fueran una sola unidad. Para un extranjero, eso resulta muy rápido. Escuchamos una oración entera como un solo sonido largo. Pero para el hablante nativo, no hay velocidad extra, solo naturalidad. Es como caminar sin pensar en cada paso. También noté que los españoles mueven mucho la boca al hablar. Usan todas las vocales con fuerza. Eso da energía al sonido, pero también acelera la impresión del discurso. En inglés, los movimientos son más pequeños y suaves. Por eso, al principio, mi pronunciación española sonaba perezosa. Cuando empecé a imitar los movimientos de los nativos, todo cambió. Al pronunciar con más claridad, entendía mejor el ritmo. Practicaba delante del espejo, observando cómo se abría la boca y cómo salían las sílabas una tras otra. Descubrí que la pronunciación correcta ayuda también a comprender mejor. Ahora sé que no se trata de hablar deprisa. Se trata de hablar con fluidez. El español suena rápido porque fluye como un río sin piedras. Cada sonido empuja al siguiente sin detenerse. Y cuando uno acepta ese ritmo, deja de parecer imposible. Mi experiencia con los videos. Recuerdo muy bien la primera vez que intenté ver una serie en español sin subtítulos. Fue un desastre total. Me senté con entusiasmo, con una libreta en la mano, pensando que iba a entender al menos una parte. Pero cuando los personajes empezaron a hablar, todo se volvió confuso. Oía muchas voces, emociones y risas, pero no captaba las palabras. Parecía que todos hablaban al mismo tiempo. Durante los primeros minutos, traté de concentrarme. Miraba los gestos, los movimientos, las expresiones. Intentaba adivinar el sentido de la escena. Pero mi cabeza se cansaba rápido. Después de 5 minutos, ya me sentía perdida. No podía seguir la historia. Me di cuenta de que necesitaba ayuda visual. Entonces empecé a ver los mismos episodios con subtítulos en español. Al principio, me costaba leer y escuchar al mismo tiempo. Pero poco a poco, empecé a notar patrones. Vi que las frases no eran tan rápidas como me parecían antes. Las pausas existían, aunque mi oído no las había notado. Al comparar el texto con el sonido, descubrí que el problema no era la velocidad de los hablantes. Era mi cerebro, que aún no sabía separar los sonidos. Cuando los subtítulos mostraban palabras conocidas, mi mente las reconocía más rápido. Cada episodio se volvía un poco más comprensible. Pasaron semanas hasta que pude ver un capítulo entero sin sentirme frustrada. A veces me reía porque entendía un chiste. Otras veces solo captaba la idea general.
Pero esa pequeña mejora me motivó. Aprendí que el oído también se entrena, igual que los músculos. Y cada día, con un poco más de práctica, el español dejaba de sonar como una tormenta. El cerebro y el oído. El cerebro humano necesita tiempo para adaptarse a los sonidos de una lengua nueva. Al principio, todo parece un ruido sin forma. Las palabras se mezclan como si fueran una sola línea de sonido. Pero poco a poco, el cerebro empieza a reconocer estructuras. Identifica repeticiones, entonaciones y pausas. Así comienza la comprensión real. Cuando empecé, mi oído no sabía qué buscar. Escuchaba, pero no distinguía nada. Era como oír música sin conocer la melodía. Después de semanas de escuchar cada día, algo cambió. Mi cerebro empezó a reconocer palabras enteras, no solo sílabas sueltas. De pronto, frases que antes eran imposibles empezaron a tener sentido. Hay una explicación sencilla. Cuando escuchamos un idioma que no dominamos, nuestro cerebro gasta energía tratando de identificar cada sonido. No puede procesar tan rápido. Pero cuando el oído se acostumbra, el proceso se vuelve automático. Ya no analizamos cada palabra. Solo entendemos el mensaje completo. Por eso, escuchar a diario es esencial. Aunque al principio parezca inútil, el cerebro está trabajando. Está construyendo conexiones, aprendiendo a anticipar los sonidos. Con el tiempo, el español deja de sonar como un torrente de sílabas y empieza a sonar como frases claras y naturales. Yo lo noté un día sin esperarlo. Escuchaba un podcast y, de repente, entendí todo un minuto seguido sin traducir en mi cabeza. Fue una sensación increíble. Me di cuenta de que el oído y el cerebro ya hablaban el mismo idioma. Desde ese momento, escuchar español dejó de ser un esfuerzo y se volvió un placer. La importancia de escuchar. Escuchar cada día es una de las cosas más útiles que aprendí en mi camino con el español. No importa si solo tienes 5 minutos. Ese pequeño tiempo puede hacer una gran diferencia. Al principio pensaba que necesitaba entender cada palabra, pero descubrí que no era así. Lo importante no es comprenderlo todo, sino dejar que el oído se acostumbre al idioma. El español tiene un ritmo propio, y para entenderlo hay que escucharlo con frecuencia. Cuando lo haces cada día, el cerebro empieza a reconocer patrones. Empieza a notar cómo suenan las palabras más comunes, cómo cambian los tonos en una pregunta o una afirmación, y cómo se enlazan los sonidos. Incluso sin darte cuenta, aprendes la música del idioma. No siempre es fácil. A veces me aburro o me siento frustrada porque no entiendo lo suficiente. Pero sigo escuchando. Pongo canciones, podcast, o pequeños videos en español mientras cocino o camino. Aunque no preste mucha atención, mi oído trabaja. Y poco a poco, los sonidos dejan de parecer tan rápidos. Con el tiempo, empecé a anticipar lo que venía. Escuchaba una frase y ya podía imaginar la siguiente palabra antes de oírla. Ese momento fue mágico. Sentí que mi mente había cambiado. Ya no necesitaba traducir.
solo entendía. Escuchar es como entrenar un músculo invisible. Cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve. No se trata de estudiar duro, sino de estar cerca del idioma cada día, aunque sea un rato corto. Así el español se vuelve parte del ambiente, como una melodía que poco a poco deja de sonar extraña. Trucos que me ayudaron. Con el tiempo, encontré algunos trucos sencillos que hicieron que escuchar fuera más fácil y más efectivo. El primero fue usar grabaciones lentas. Cuando los sonidos iban despacio, podía distinguir cada palabra. Escuchaba la misma frase varias veces hasta reconocer todas las sílabas. Después, ponía la versión a velocidad normal. Me sorprendía ver que ahora podía seguirla sin tanta dificultad. Otro truco fue repetir en voz alta. Al principio me daba vergüenza, pero luego entendí que hablar y escuchar van juntos. Cuando repito, siento el ritmo en mi cuerpo. Mis labios y mi oído trabajan al mismo tiempo. Así aprendo a pronunciar mejor y también a entender más rápido. A veces leo mientras escucho. Eso ayuda mucho a conectar el sonido con la forma escrita. Por ejemplo, cuando veo cómo se escribe una palabra que suena muy unida a otra, comprendo por qué la pronunciación me confundía. El texto me guía y el oído se entrena. También aprendí a usar audios cortos. No necesito una hora de estudio. Prefiero 5 minutos bien enfocados. Escucho el mismo fragmento varias veces, primero para captar sonidos, luego para buscar significado. Cada repetición me da algo nuevo. Por último, me gusta hablar conmigo misma después de escuchar algo. Repito las frases más útiles, o las digo con mis propias palabras. Así fijo lo aprendido y mantengo el ritmo natural. Todos estos trucos son simples, pero juntos cambian mucho la experiencia. El español ya no suena como una tormenta de sílabas, sino como una secuencia de sonidos familiares. Y cuando el oído se acostumbra, la velocidad deja de ser un problema y se convierte en una parte bonita del idioma. Los acentos diferentes. Una de las cosas más interesantes del español es la variedad de acentos. No suena igual en todos los países, ni siquiera dentro de un mismo país. Cada región tiene su manera particular de pronunciar, de usar el ritmo y de marcar las palabras. Eso hace que el idioma sea más rico, pero también más desafiante para los estudiantes. En algunos lugares, la gente habla muy rápido y apenas deja pausas. En otros, las frases son más lentas y suaves. Por ejemplo, cuando escucho a personas de México o de Colombia, noto que su español tiene un ritmo tranquilo y una pronunciación clara. Puedo seguir mejor las frases. Me parece un español amable, con un tono musical. En cambio, en España, las palabras se juntan más. Las sílabas parecen pegarse unas con otras, especialmente en regiones como Andalucía. Al principio, me costaba mucho entender a los españoles. Todo sonaba muy unido, y me parecía que no había espacio entre las frases. Pero con el tiempo, aprendí a distinguir sus sonidos característicos. También descubrí acentos del Caribe, como el de Cuba o Puerto Rico. Allí el ritmo es alegre y rápido, y a veces se omiten sonidos al final de las palabras.
Es difícil al principio, pero muy expresivo. Luego escuché el español de Argentina, con su entonación diferente y su elle que suena como sh. Cada país tiene su propia melodía. Escuchar diferentes acentos me ayudó mucho a entrenar el oído. Al principio me confundía, pero después noté que mi comprensión mejoraba. Ya no dependía de un solo tipo de pronunciación. Podía entender a personas de varios lugares. Eso me dio confianza. Aprendí que no hay un solo español, sino muchos, y todos son válidos. Cada acento cuenta una historia, refleja una cultura, una forma de sentir. El papel de la emoción. El español no solo es un idioma, también es una forma de expresar emoción. Cuando las personas hablan de algo que les interesa, su voz cambia. Suben el tono, aceleran el ritmo, y mueven las manos. En español, la conversación está llena de energía. No es solo intercambio de palabras, es una forma de compartir sentimientos. Recuerdo que al principio me asustaba esa intensidad. Me parecía que todos estaban discutiendo. Pero luego entendí que no era enojo, sino entusiasmo. La gente muestra sus emociones con la voz, con los gestos, con la mirada. Hablan con todo el cuerpo. Y eso da la impresión de velocidad, porque las frases salen con fuerza, casi sin pausa. Cuando escucho conversaciones entre amigos hispanohablantes, noto que las emociones cambian el ritmo constantemente. Si alguien cuenta una historia divertida, todos se ríen y hablan rápido. Si el tema es serio, el tono baja y el ritmo se hace más lento. Esa mezcla de tonos hace que el idioma suene vivo, natural y cercano. En inglés, solemos mantener un tono más estable. En español, en cambio, las emociones dirigen la voz. Es una lengua que respira junto con quien la habla. Por eso, cuando escuchamos a un hablante apasionado, sentimos que todo va a gran velocidad, aunque en realidad no hable más rápido. Aprendí que esa energía forma parte de la belleza del idioma. El español transmite no solo información, sino también alma. Y cuando uno empieza a sentir la emoción detrás de las palabras, deja de preocuparse por la velocidad. Empieza a escuchar con el corazón, no solo con el oído. Cuando todo cambia. Después de varios meses de estudio constante, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no necesitaba traducir cada palabra al inglés. Escuchaba una frase y entendía el sentido general sin pensar tanto. Era como si mi cerebro, de pronto, se hubiera ajustado al ritmo del español. Al principio no me di cuenta del progreso. Día tras día, todo parecía igual. Pero un día, sin esperarlo, lo noté claramente. Estaba en un café pequeño, en el centro de mi ciudad. En la mesa de al lado, dos personas hablaban en español. No tenía intención de escuchar, pero las palabras llegaban solas a mis oídos. Y esta vez, algo fue distinto. Entendía casi todo. Sabía de qué hablaban, cómo se sentían, qué querían decir. No estaba traduciendo en mi cabeza. Solo comprendía. Era como si el idioma hubiera dejado de ser un ruido extranjero y se hubiera vuelto familiar. Ese momento me dio una alegría enorme.
Sentí que todo mi esfuerzo tenía sentido. Recordé los primeros días, cuando no podía entender ni una frase. Recordé las horas escuchando audios y sin captar nada. Y ahora, por fin, el español fluía dentro de mí. Fue una sensación parecida a cuando uno aprende a nadar. Al principio, todo es miedo, agua y confusión. Luego, un día, el cuerpo simplemente flota. Ya no piensas en los movimientos, solo avanzas. Así fue con el español. Mi mente dejó de luchar y empezó a fluir. Desde entonces, cada conversación se volvió una oportunidad. Ya no temía los sonidos rápidos. Al contrario, quería escuchar más, descubrir más. Ese pequeño momento en el café cambió mi relación con el idioma. Por primera vez, sentí que el español formaba parte de mí. La paciencia es clave. Aprender a entender un idioma lleva tiempo, y eso fue una de las lecciones más importantes que aprendí. No se puede correr más rápido que el oído. El cerebro necesita su propio ritmo para adaptarse. A veces queremos resultados inmediatos, pero el aprendizaje no funciona así. Es un proceso lento, y está bien que sea así. Al principio me sentía impaciente. Escuchaba audios todos los días, pero parecía no avanzar. Me preguntaba si alguna vez entendería algo. Hubo momentos en los que quise rendirme. Pero seguí, un poco cada día, aunque fuera solo 10 minutos. Poco a poco, empecé a notar pequeñas mejoras. Ya no me asustaban las conversaciones rápidas. Podía reconocer palabras que antes me parecían imposibles. Cada día entendía un poco más, aunque fuera solo una frase nueva. Cada semana, el sonido del español se volvía menos confuso y más natural. La paciencia fue mi mejor aliada. Descubrí que no se trata de talento, sino de constancia. Escuchar, repetir, fallar, y volver a intentarlo. Así se entrena el oído. Nadie aprende de un día para otro. Pero cada pequeño esfuerzo cuenta, incluso los días en los que parece que nada cambia. También aprendí a disfrutar del proceso. Dejé de pensar en la meta final y empecé a valorar los pequeños logros, entender una canción, captar una palabra en la calle, seguir una conversación corta. Esas victorias me motivaban más que cualquier resultado rápido. Ahora sé que el secreto no está en la velocidad, sino en la paciencia. El oído mejora cuando lo alimentas con tiempo y atención. Y un día, sin darte cuenta, aquello que parecía imposible se vuelve parte de tu rutina. Comprendes, sonríes, y entiendes que valió la pena esperar. Conclusión. Hoy, el español ya no me parece un idioma rápido. Me parece musical, claro y lleno de vida. Ahora entiendo que la velocidad no está en las palabras. Está en la forma de escucharlas. Cuando el cerebro se adapta, el idioma se vuelve más lento y más hermoso. Por eso sigo escuchando, cada día, con calma y con curiosidad.